Quiero empezar por presentar a cada uno de mis entrevistados de la noche de hoy. Comenzaré por el magíster José Roballo Pérez. Él nos va a acompañar la noche de hoy y sobre todo a ilustrar un poco desde el ámbito político qué le está sucediendo a la capital. También nos acompañará el sociólogo Diego Gortaire. Él lidera un colectivo ciudadano en el que específicamente intentan llegar a la ciudadanía a través de una propuesta clara de un nuevo sistema municipal. También me acompaña uno de los integrantes de Fundación Ciudadanía y Desarrollo a través de su proyecto, de su programa Ojo al Consejo. Me refiero al licenciado Roger Celi. Así también la ex concejala del Distrito Metropolitano de Quito del último periodo, dirigido por la alcaldía de Mauricio Rodas Espinel. Me refiero a la internacionalista Carla Ceballos Romo. Y también nos acompañará el ex candidato presidencial, abogado de los juzgados y tribunales de la República y líder máximo del movimiento Amigo. Me refiero al abogado Pedro José Freire. Con ellos entramos en materia y quiero comenzar con la ex concejala Carla Ceballos, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenas noches, Carla. De acuerdo a su criterio, la crisis institucionalizada en el municipio y en el Consejo Metropolitano tiene nombre y apellido. Buenas noches. Buenas noches, Wilmer. Un saludo especial a todos los amigos que estamos compartiendo este panel y a la ciudadanía que nos está escuchando y viendo por los diferentes medios. La crisis que estamos viviendo en Quito es bastante compleja, es bastante indignante, se podría decir, a lo que nuestra ciudad y la capital del Ecuador ha llegado con los escándalos de estas últimas semanas. Es bastante indignante porque el municipio de Quito prácticamente se los están llevando en hombros con los contratos y se nos están llevando hasta los sueldos que hay de nuestra ciudad. Y eso es bastante preocupante en el sentido de que no vemos una solución, vemos un consejo metropolitano totalmente dividido, que tal vez por compromisos políticos o de otra índole no logran tener los acuerdos que la ciudad necesita, que la capital necesita, y es por eso que no podemos ver una solución y este tema se sigue dilatando más. Y este tema se ve viendo, es un tema político y que lamentablemente hay un consejo metropolitano que no puede poner un freno a lo que está ocurriendo porque no existe mayoría. No existe una coalición realmente puesta la camiseta de Quito sin banderas políticas y sin compromisos, que es lo que necesitamos para que realmente el alcalde pueda dar un paso al costado. Que ahí es mi pregunta que se le hace al alcalde. ¿Es mejor irse o que le voten? Y con Entonces eso ahí es donde con eso quiero quedarme, mi querida Carla. Pedro José, le hago la pregunta, la crisis institucionalizada que vive el municipio y el Consejo Metropolitano en la ciudad de Quito, ¿tiene nombre y apellido? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Wilmer, buenas noches a todos. Carla, caballeros, buenas noches, un gusto compartir este panel con ustedes. Y creo que comenzaré por el final, porque lo que dijo Carla es una buena pregunta. ¿Será que quiere irse o será que quiere que le voten? Y en realidad, más que una persona, yo creo que tenemos que referirnos a un sistema. Es momento de romper el sistema. No podemos esperar resultados distintos, inclusive si tuviéramos personas mejor preparadas y con planes para poder atender a la ciudad dentro del mismo sistema. Creo que lo que vemos es el reflejo de un sistema que permite que cualquier persona llegue a un cargo en el cual puede lograr la explotación de sus sueños más íntimos, el conseguir el carnet para el 4x4, el conseguir el contrato para salir de la pobreza, y en realidad poco se hace a través del servicio si no se tiene planes cuando se llega a la función pública. Yo creo que lo que nos descubre esta crisis es que dentro del Consejo Municipal tenemos personas que representan una votación, pero que no auspician un plan, ni en lo individual ni en lo colectivo. Y la oportunidad grande que tenemos frente a nosotros, al retirar probablemente a todos los ediles municipales, no solo al alcalde, porque creo que todos han sido cómplices durante 2 años de esta mala administración. Hay una sola, digo, de las concejales que se salva después del análisis que hemos realizado, que es Luz Elena Coloma. Tengo que decirlo con pena, de todos los demás tenemos una tilde o un punto que poner.
En realidad, Quito necesita una nueva administración municipal, no solo un nuevo alcalde. Todos están con tarjeta roja. Bien, gracias, Pedro José. La crisis institucionalizada en el Distrito Metropolitano de Quito, en su municipio, en su Consejo Metropolitano, en sus empresas públicas, en sus secretarías inclusive. José Roballo, ¿a qué se debe? ¿Qué tal, Wilmer? Buenas noches con los presentes. Pues esta crisis se debe, más que algo coyuntural, se debe a algo no de momento, se debe a algo histórico. Hablemos de una crisis de partidos, hablemos de una crisis de representación, hablemos de que lamentablemente se ha roto ese vínculo entre representantes y representados, y esta es la consecuencia, ¿no? El que las pequeñas y grandes mayorías no tengan una representación real en el Consejo Metropolitano, desencadena en aquello de que si no tenemos concejales, si no tenemos la cabeza que tenga bien clara el por qué está ahí. O sea, el deber del representante es asumir, ¿sí? Asumir la voz de los ciudadanos, de lo que necesita el ciudadano, en este caso de lo que es Quito, ¿sí? Y acogerlas y plasmarlas de la mejor manera, ya sea que tenga la preparación, los asesores, los técnicos, pero lamentablemente cuando acarreamos este tipo de falencias en nuestro sistema de partidos, cuando acarreamos este tipo de falencias, cuando rompemos la representación, pues lamentablemente vemos lo que está sucediendo hoy por hoy. Hoy no se juega la representación de los ciudadanos en el cabildo, hoy se juega la componenda de un grupo, sí, con sus intereses, de otro grupo con sus intereses, y entre los dos grupos a ver qué sacamos mejor. Lamentablemente en el loquito será el perjudicado. Diego Gortaire, si la política en territorio no ha estado funcionando, ¿qué se puede esperar entonces de la sociedad civil? Querido Wilmer, buenas noches con todos, con todas. Tenemos que entender este fenómeno desde un concepto temporal y tenemos que ver las últimas 3 administraciones del municipio, incluida la de Jorge Yunda. Una administración de Augusto Barrera sin liderazgo político que necesitaba de Rafael Correa para ser alcalde, un Mauricio Rodas sin un norte, que fue una de las peores alcaldías, pero personalmente yo pensé que no habría otra peor alcaldía hasta que apareció la de Jorge Yunda. Entonces nos encontramos con un primer factor que es la falta de liderazgo en la ciudad, la falta de liderazgo en los políticos de Quito. Y esto se ve reflejado en la administración municipal, en el presupuesto que se destina a las administraciones zonales, a las obras, y también se ve reflejado en la separación del Consejo Metropolitano. Para nadie es un secreto que tanto el anterior Consejo como el nuevo Consejo no pudieron legislar, ni fiscalizar, ni cogobernar con el alcalde. Entonces, hay que entender el fenómeno de Jorge Yunda no de una manera aislada, sino de una manera coalicionada con las 2 últimas administraciones. Y ahí sí despertar lo que nos decía Carla, lo que nos decía José, lo que nos decía Pedro, en cómo nosotros podemos consolidar un nuevo margen político en la ciudad. Es decir, estamos esperando que Yunda se vaya, que Yunda se quede, que Yunda se vaya a la casa, que sea detenido, o estamos esperando que Quito en verdad pueda prevalecer un consejo metropolitano preparado y un alcalde de territorio y que sepa también administrar el consejo metropolitano. Entonces, yo quiero empezar con esa primera idea, estimado Wilmer, con que no critiquemos de manera aislada a Jorge Yunda, que en verdad ha sido una alcaldía desastrosa, sino que lo analicemos viendo lo que ha pasado en Quito los 10 últimos años. Bien, usted nos invita precisamente a generar reflexión profunda de lo que ha sucedido con las administraciones anteriores. Y para eso precisamente Roger nos puede ilustrar. ¿Por qué? Roger, de acuerdo al trabajo que ha venido desempeñando el Ojo al Consejo, ¿qué tan bueno o eficiente ha sido la gestión municipal liderada por Jorge Homero Yunda Machado? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Wilmer, y también un saludo a los compañeros copanelistas. Como tú bien dices, nosotros estrenamos iniciativa Ojo al Consejo, que es una réplica del Observatorio Legislativo, pero a nivel local. El Observatorio Legislativo es más conocido. Desafortunadamente les tengo una mala noticia, porque la crisis política que está teniendo el Consejo ha dejado o está dejando una deuda en materia de política pública. Es decir, proyectos como el Metro de Quito, como el Parque Bicentenario y entre otros están quedando de lado
porque la concentración está dedicada al alcalde Yunda, y ahí es donde deberíamos preguntarnos si con la salida de Yunda se solucionan de alguna manera los problemas de la ciudad, si de alguna manera se solucionan los problemas de la crisis de representación, y en particular, contestando de forma directa sobre el alcalde, en su rol en el consejo, porque recordemos que él también es un miembro del consejo, pues la desafortunada noticia es que el alcalde Jorge Yunda es el segundo miembro del consejo que más se ausenta a las votaciones del consejo. Recordemos que las votaciones en el consejo, y la ex concejala Carla nos podrá comentar, es donde realmente se plasma la voluntad de representación ciudadana, ¿no? Él es el segundo concejal más ausente en votaciones, con el 20% de ausencias, pero esto no es casual. Él, cuando fue asambleísta por Alianza País en la Asamblea Nacional, también tuvo un 30% de ausencias en las votaciones. Entonces, habría que mirar más de cerca a qué votaciones está ausentando el alcalde Jorge Yunda. Y voy con Carla precisamente para que genere una suerte de valoración. El consejo en el cual usted era parte, de hecho fue inclusive hasta presidenta del COMPIN en transición, hoy Consejo Metropolitano de Protección de Derechos, de alguna u otra forma veíamos que había esta suerte de concejales repartiéndose las administraciones zonales. Creo que es un tema que a nadie le queda duda de aquello. Ahora, que nunca se formalizó o que nunca se hizo oficial no significa que no haya sucedido. Ahora bien, sucedió en esta administración municipal liderada por el doctor Yunda el hecho de que en teoría las administraciones zonales pasaron por un proceso de concurso público de méritos para que el administrador zonal sea tal. ¿Usted considera que este proceso dista del proceso de designación de la gestión del doctor Rodas Espinel? Bueno, haciendo una diferencia, creo que sonaba muy bonito y muy clientelar lo que Yunda hizo al inicio, ¿no? Vamos a hacer este concurso para que los mejores perfiles estén aquí, pero claro, después de un tiempo o manejando el concurso, estamos viendo lo que está sucediendo también dentro de las administraciones zonales en la actual alcaldía. Eso le compete directamente al alcalde, es un tema administrativo que no le compete al consejo. El consejo simplemente legisla y fiscaliza, no tiene por qué meterse en la parte administrativa. Y es ahí donde el alcalde comienza a tropezar. No hablo solo de esta administración, sino que estoy hablando también de las anteriores, en el cambio de funcionarios a cambio de compromisos políticos dentro del Consejo Metropolitano. Y es ahí donde ocurre la falta de administración pública, la falta de una ejecución a los planes que tiene el municipio, que se realiza la planificación de nuestra ciudad. Y vemos obviamente la falta de conocimiento que actualmente tienen los funcionarios en el municipio. Un gran conocido, hablábamos el otro día y decía, yo prefiero estar sin trabajo a aceptar un trabajo en el municipio, porque para eso me tocaría tener un rótulo en la cara que diga soy corrupto y estoy dispuesto a realizar lo que me digan. Y es ahí los resultados que estamos viendo ahorita en nuestra ciudad. La falta de conocimiento y de preparación es lo que ha generado que nuestra ciudad se caiga a pedazos, que nuestra ciudad tenga no solo la crisis sanitaria y de salud pública que tenemos actualmente, sino que tenemos crisis en todos los ámbitos que maneja el municipio y que tiene las competencias, desde una crisis económica que el alcalde hasta ahora no se preocupa por los emprendimientos, por las empresas cerradas, por la falta de empleo que en nuestra ciudad estamos sufriendo, y así una serie de problemas que han ido desencadenando desde la recolección de basura que tenemos en todos los barrios de Quito hasta la ejecución de obras que teniendo dinero no lo han podido hacer y que no han podido ejecutar una gran cantidad de presupuesto, siendo una de las ciudades carentes de obras, barrios marginados que tenemos en cada uno de los distritos de nuestra ciudad, y que eso ha podido generar obviamente una ciudad bastante desconforme, ¿no? Y unos ya quiteños, yo te hablo como quiteña en este momento, no como ex concejal,
una quiteña bastante indignada y muy triste de lo que le está pasando a la ciudad en donde nací, donde crecí, donde estudié y donde seguiré viviendo. Entonces es bastante la indignación que tenemos y es por eso que se necesitan cambios emergentes en la ciudad y se necesita que tome la posta gente con conocimiento y, como dijo Pedro, gente que tenga planes de administración pública, que conozca la ciudad, que sepa cómo se maneja la administración, porque no es lo mismo, es totalmente diferente. Si es que uno entra al municipio de Quito sin conocimiento, internamente el sistema, como está tan caotizado y tan embarrado, se podría decir, le va a comer al alcalde o a la alcaldesa que entre en el próximo periodo o en este periodo. Entonces hay que conocer muy bien y obviamente hay que entrar con mucho conocimiento, súper claros y obviamente perfiles diferentes que puedan representar a nuestra ciudad. Bien, usted habla de un tema entonces que básicamente el sistema termina consumiendo al líder máximo que llega a fungir de burgomaestre en la ciudad de Quito. Me recuerda un poco a la historia del Chuya Romero y Flores. Muchas buenas intenciones que terminaron en el infierno básicamente por el sistema corrupto que en teoría parece ser que se sigue manteniendo. Pedro, el Consejo Metropolitano, dicho por Carla, es el ente encargado de legislar y fiscalizar. Pero en esta gestión municipal, yo no he visto que se ha generado un pronunciamiento del Consejo a partir de la fiscalización de la elección de los administradores zonales, por ejemplo. Se supone que la designación de administradores zonales era mala y la venían manteniendo varias administraciones, la de Paco Moncayo, la de Augusto Barrera, la de Roque Sevilla, etcétera. Jorge Yunda llega a la alcaldía e intenta cambiar aquello diciendo que las mejores y los mejores quiteños van a participar en este proceso de selección, que nunca fue llevado a cabo como otro proceso de selección, perdón, como otro concurso público a través de la página de socioempleo. Era básicamente, de acuerdo a la ley, un proceso de selección aleatorio. ¿Qué pasó con la fiscalización de ese proceso de selección? Entonces, ¿designación o proceso de selección? ¿Qué necesita la ciudad? En una opinión muy particular, creo que el sistema debería poner los puestos de responsabilidad del Distrito Metropolitano en procesos que sean exclusivamente de selección a través de entes que sean terceros, distintos de la posibilidad de que exista influencia o opinión de parte de los entes políticos, que en este caso son los ediles. En realidad, yo sí me siento igual que Carla, muy indignado. Siento que el tema es el sistema, cómo funciona, pero en el instante en donde estamos, yo me voy a ir un poco por la reflexión política, porque no vamos a lograr cambios sustanciales yendo proceso por proceso cuando todo el Consejo está podrido. Lo que yo veo es que políticamente podemos aprovechar para beneficio de la ciudad el hecho de que todos los ediles tienen rabo de paja. Y lo voy a decir así claramente. Como ciudadanos tenemos que aprovechar que el Consejo Municipal tiene rabo de paja. Para evitar que Quito se hunda, tenemos que sacar a Yunda. Y tenemos que poner en manos la responsabilidad de que saquen a Yunda esos concejales que tampoco, que va a haber por cada uno de ellos para que no se hunda cada uno. Entonces, para que Quito no se hunda, ellos, los concejales, van a tener que inventarse la manera de sacar a Yunda. Porque es más fácil que entre ellos incoen mecanismos legales, entre ellos se saquen cueros al sol, entre ellos hagan lo necesario por responder a la representación que les dimos los quiteños y provoquen que el alcalde metropolitano se retire, para evitar que seamos los quiteños quienes tengamos que ir detrás de ellos a sacarlos a todos de las funciones que en este momento, por omisión de acción, por omisión de fiscalización, por omisión de legislación, pero sobre todo por omisión de planes y cumplimiento de sus propias ofertas electorales, están incurriendo en este instante. El tema sí está ahorita entre el límite de una calle a la cual no queremos ir por el coronavirus y la necesidad de empezar a exhibir a cada uno de los concejales si no son capaces de ellos de purgar al alcalde hacia afuera. Mi querido Diego, quiero preguntarle a usted. Se menciona por parte de los invitados en este panel que no necesariamente la salida del alcalde Yunda terminará por solucionar los problemas en la ciudad. De acuerdo a su criterio, después de la salida de Jorge Yunda y por una cuestión de mandato legal, el que le debe suceder es el vicealcalde. Y estamos hablando de alguien que hasta antes de que se genere la decisión popular de segunda vuelta no decía nada de la gestión del alcalde. Una vez
que supo quién era el nuevo presidente de la República, tomó posición y decidió irse contra al alcalde. Pero no es más de lo mismo. Claro que sí, Wilmer, 100% de acuerdo. Y lamentablemente este Consejo Metropolitano no se salva de las críticas que le estamos haciendo al alcalde. Lamentablemente, ya lo dijeron mis compañeros aquí, expositores, los concejales metropolitanos se están moviendo por intereses, se están moviendo por intereses internos en el Consejo Metropolitano y eso es preocupante. Entonces, ¿quién fiscaliza a quienes tendrían que estar fiscalizando en el órgano colegiado como es el Consejo Metropolitano? Lamentablemente, yo creo que este Consejo Metropolitano veo muy obsoleto, muy nulo que Yunda renuncia o que Yunda se vaya a la casa. Esto tiene que servirnos como una lección para no reelegir a esos concejales y no reelegir a ese alcalde. Yo creo que al alcalde Jorge Yunda le faltan clases, le invitaría a que lea también un poco, aunque sea El Príncipe de Maquiavelo o El Contrato Social en sus varias versiones, para que sepa cómo liderar un proceso político. ¿Por qué te digo esto, Wilmer, con respecto a la pregunta que tú me dices? Porque si el alcalde ni siquiera puede responder por su hijo, no responde por los secretarios que ha puesto, no responde por los gerentes que ha puesto, no responde por los administradores zonales que ha puesto y no responde por los tratos que tiene con los concejales, a la ciudadanía lo único que nos queda es elegir con conciencia y elegir a gente preparada. Porque estoy seguro que gran parte del Consejo Metropolitano en el 2023 va a querer reelegirse como concejales. Y ahí nosotros tenemos que sacar a flote estas conversaciones, estos diálogos y estas entrevistas. Si es que Yunda renuncia o si es que Yunda es removido del mandato, obviamente Santiago Guarderas asumirá el cargo de alcalde de Quito. Pero ¿qué pasará? ¿Nos vamos a preocupar más por el tema de legitimidad de las autoridades o nos vamos a preocupar más por una obra que nos ha costado miles de millones a los quiteños y quiteñas como es el metro, que ahora dicen, esta semana ha sido espectacular, han sacado tanta publicidad diciendo que el metro ya está en el 99%, el 99%, el 99%, y que solo falta el 1%, pero se estima que el metro no va a funcionar hasta el siguiente año? Entonces, ya sea Jorge Yunda o ya sea Santiago Guarderas, van a tratar de aprovechar el funcionamiento del metro el siguiente año para buscar una posible reelección. Y ante eso nosotros tenemos que gestionar la crítica de qué es lo que está pasando en la ciudad. Entonces, Wilmer, como te mencioné, es preocupante esto y lo único que nos queda a nosotros, no podemos fiscalizar a los que son fiscalizadores y únicamente tenemos que ejercer nuestro derecho al voto de manera consciente y responsable. José Roballo, jamás de su cuestión en especialización política, usted también es abogado. El trámite para revocatoria de mandato no es una alternativa ciudadana para dar por terminado este nefasto Consejo Metropolitano. Efectivamente, es lo que franquea la ley, ¿no? Es lo que franquea la ley y da la posibilidad para que podamos los ciudadanos de Quito optar por otra opción. Pero hay algo, mira las palabras de Diego, de Pedro, pero ¿quiénes van a fiscalizar o quiénes van a ser los que deben a cabo esta revocatoria si lamentablemente han prevaricado y aquello de ser juez y parte pues se lo llevan por montones? Es entonces que esta posibilidad lamentablemente en la coyuntura actual que está pasando Quito, una pandemia, yo creo que no sería la más beneficiosa para la ciudad, porque tenemos que, por un momento, no solo enfocarnos en Quito, sino a nivel de país. ¿Y cómo van las cosas? Todos los temas de corrupción, vacunación a nivel nacional, obviamente nos está afectando a los quiteños. Si tenemos problemas en Quito, el país no está al margen. Entonces yo creo que hoy por hoy los ciudadanos, hoy más que nunca, tendrán que retomar, ¿sí?, esa representatividad mediante ¿qué? Los líderes sociales, los líderes barriales, líderes universitarios, para que mediante ellos sean quienes llamen la atención a sus representantes. Porque lamentablemente un consejo metropolitano que no tiene la legitimidad, ¿sí?, un consejo metropolitano entre los cuales lo que tú habías mencionado, es a viva voz de los que estamos en el medio político, hemos estado en la dirigencia estudiantil desde el colegio, la universidad, que las componendas,
las administraciones, no podemos nosotros confiar ya en un consejo metropolitano con concejales que lamentablemente han venido inclusive de 3 o 4 partidos anteriormente, que en cada entrevista, en cada sesión, se nota ese afán de protagonizar, más no por la ciudad, sino por darse a conocer para la reelección. Hago un paréntesis, lo que decía Diego, yo creo que es muy importante que tenemos que tener en cuenta no solo la última alcaldía en curso, ¿sí? Sino las 2 o 3 alcaldías anteriores, porque no podemos tampoco caer en aquello de que esta es la peor alcaldía, dando a entender o confundiendo a los ciudadanos de que las anteriores alcaldías fueron buenas. No, esto ya viene de atrás. Entonces, yo creo que no es la mejor opción a mi criterio como quiteño, sí, y como analista político. Si no es beneficioso para la ciudad emprender este proceso de revocatoria de mandato, mi querido Roger, ¿qué alternativas presenta el Consejo Metropolitano para de alguna u otra forma buscar una autodepuración? Bueno, hay varias salidas. La salida política que ya hemos mencionado es la renuncia del señor alcalde, lo cual es improbable. ¿Qué no va a pasar? Exactamente. La vía jurídica, una de las vías jurídicas es el juicio político a nivel local, ¿no? Haciendo un símil con la Asamblea Nacional, el juicio político al alcalde Yunda, en donde se necesitarían 14 votos. Actualmente la oposición de Yunda, 9 votos. El bloque correísta que se está fraccionando podría dar los votos para llegar a completar esos 14 votos, ¿no? También Yunda ha perdido a 2 de sus concejales que le apoyaban, Santiago Guarderas y René Bedón. Se va configurando ya mismo los 14 votos, creería yo, en este proceso que dura aproximadamente de 20 a 30 días. La comisión de mesa, pues, deberá elegir el reemplazo para el alcalde Yunda en la comisión, pues, puesto que el alcalde la preside. Ahí varios analistas han coincidido en que podrían alargarse los plazos, ¿no? Es decir, entrar en una trampa, digamos, de paso, de procedimiento, y dejar ahí el tema de la remoción del alcalde. Para ilustrar nada más a la ciudadanía, recuérdenos, ¿quiénes son estos integrantes del Consejo de Mesa, de los que básicamente se convierten en una suerte de cal en el municipio de Quito? Como les decía, quien preside, y por acá tengo el dato exacto, quien preside la comisión de mesa. La comisión de mesa, perdón. Exactamente, justamente es el alcalde Jorge Yunda. Luego de ello, pues, en la comisión de mesa, por acá les tengo el dato, si no les quedaré debiendo en esta ocasión. Pero bueno, son 3 concejales que están en la comisión de mesa y pues solo para contarles, por acá tengo el dato, en la iniciativa Bajo el Consejo pues nos dedicamos a transparentar esta información que es complicada de encontrar. La labor real de esta comisión de mesa, ¿cuál es? A partir del pedido que haga un concejal, la ciudadanía, de solicitar que se genere este juicio político al alcalde de la ciudad. Es elaborar el informe, ¿no? Con base en las pruebas de cargo y de descargo que presente quien acusa, en este caso el colectivo Quito Unido, encabezado por el ciudadano Marcelo Ayo, y también las pruebas de descargo del alcalde, ¿no? Acá ya tengo el dato, la comisión de mesa está conformada por el alcalde, por Santiago Guarderas, Fernando Morales, el concejal Fernando Morales también, y finalmente por el concejal Luis Humberto Robles. Sí, no. Luis Humberto Robles no es el y Mónica concejal. Sandoval. A ver, Luis Robles no es el concejal que la semana pasada se hiciera famoso en redes sociales por parafrasear a Spider-Man. El concejal correísta, sí, pero estoy equivocado, no es él, es Mónica Sandoval, la concejala que está también No, pues en la comisión de imagínense, mesa. si él está en la comisión de mesa, espera una decisión, no sé, del apocalipsis o quizá alguna frase de la película de Troya, de Brad Pitt. Pedro José, conclusiones, tareas, propuestas. Ya sabemos, a breves rasgos, la radiografía que hemos hecho aquí en este programa, pero como ciudadanos quiteños, chagras, provincianos, o todos quienes integramos esta ciudad, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos?
haciendo ahorita la de Ciudadano exclusivamente, me quedo con la excelente descripción radiográfica que hace Roger sobre el trámite en el entorno de lo que se puede hacer. Ahora, para conseguir esos 14 concejales, en realidad el asunto se convierte en algo que es exclusivamente político y desde ese punto de vista más emocional, más moral que jurídico. Y voy a hablar como político en ese sentido, no como abogado. Todos estos concejales que forman parte del Consejo Metropolitano ahorita, entre ellos todos se saben las cosas. Si los ciudadanos les sabemos, peor se saben entre ellos. Yo creo que una manera en la cual ellos pueden llegar hasta enderezar un poco esas hojas de vida que tienen para las siguientes elecciones es demostrar que pueden mayoritariamente lograr este paso. Y ojo, para el reemplazo del doctor Yunda probablemente también se necesite reemplazo. No es que estoy siendo mal agüero, pero en realidad el sistema va a tener que empezar a purgarse entre ellos mismos para que podamos en algún momento empezar a gozar de transparencia administrativa. No le conozco al señor Ayo, tuve acceso a leer, digámoslo así, el impulso administrativo que han planteado. Creo que tiene elementos como para poder justificar el trámite ante el Consejo Metropolitano. Creo que hay otras causas más. En las últimas horas inclusive me han enseñado algunas sentencias con asuntos relativos al cumplimiento obligatorio por parte del alcalde que han sido eventualmente incumplidas y por lo tanto que podrían caer en la figura de un desacato que por parte de autoridades judiciales podría llevar a otros resultados también. Pero para hacer corto el asunto, yo creo que entre los concejales se saben las cosas y ellos necesitan votar a Yunda para que Quito no se hunda. Ellos, como digo, pueden componer la figura y pueden ahorrarnos a los quiteños un montón de malos ratos y a ellos mismos, si obran con un poco de rectitud en todas estas circunstancias. De ahí en adelante, sí van a tener que explicarnos qué mismo pasaron con los $2 millones que mandó la EMAP a la China. ¿Qué mismo ha pasado con todas las denuncias que se investigan ante la Fiscalía? ¿Qué pasa con las acciones penales iniciadas contra la administración? Y van a tener que empezar a demostrarnos que ellos pueden ser transparentes, no solo ruidosos. ¿Qué pasa con los proyectos de agua para Quito? ¿Qué pasa con el Vindobona? ¿Qué pasa con el ENGIRS? ¿En dónde está la capacidad que ellos tienen de no vivir en la coyuntura en este instante? Ojo, el hecho de que el vicealcalde se parezca más políticamente al nuevo gobierno en funciones no garantiza nada. Lo único que le garantiza a la ciudad recuperar su capitalidad política es que estos funcionarios nos demuestren que pueden obrar por sus electores. Y eso es votando a Junta. Se supone, mi querida Carla, que el COTAD ha sido denunciado por gran parte de los ediles como una de las trabas para poder cumplir las funciones. Usted fue concejala del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Puede afirmar aquello? ¿El COTAD realmente contiene normativa que imposibilita la facultad legisladora y fiscalizadora de los concejales? No es así, es claro, es tan claro como el agua. Las cosas simplemente tienen que hacerse bien y si se las hace bien, administración pública no va a haber absolutamente nada que lo prohíba y mucho menos el fiscalizar o el legislar. Aquí lo que pasa es, y vuelvo y lo repito, es la falta de administración, de conocimiento y lo que más me apena es el conocimiento que no tienen sobre nuestra ciudad, es esa falta de conocer a la ciudad en territorio y también obviamente conocimiento a la interna del municipio. Cuando yo me refería a un sistema caótico, sí, el sistema es caótico, pero si viene un alcalde o una alcaldesa con liderazgo, teniendo el horizonte totalmente claro de lo que la ciudad necesita, ese sistema se tiene que romper. Pero mientras no tengamos un alcalde o una alcaldesa que tome la batuta y la posta y sepa lo que Quito necesita, es bastante difícil que el sistema interno pueda romperse. Y es ahí donde Wilmer y amigos sí se hace un llamado como ciudadanos. Creo que el activismo ciudadano no debe dejarse de lado nunca y es aquí donde Quito necesita que la ciudadanía comience a ejercer presión. Si es que el Consejo Metropolitano no ve una presión ciudadana que esté molestando permanentemente, en donde ellos tienen que actuar con transparencia, con honestidad y sobre todo que que deben votarle al alcalde porque ya realmente la ciudad no da más con el
alcalde que tenemos, pues el Consejo Metropolitano se va a dilatar y este tema quedará en el olvido por un buen tiempo. Y obviamente quisiera confiar en la justicia de mi país, pero es complicado porque también se lo maneja políticamente y por ahí puede existir algún acuerdo también y el alcalde sigue permaneciendo dentro del municipio de Quito, ¿no? Entonces eso es caótico. Yo creo que una de las vías es la actividad ciudadana. Los ciudadanos tienen que salir a ejercer presión. No podemos dejar solo en manos de la revocatoria también es ciudadana, pero si bien es cierto, también pasa por instancias institucionales, ¿no? Y ahí es donde puede trabarse y puede generar un efecto que no sea positivo o al fin que se busca. Y obviamente otro tema que preocupa es quién podría tomar la batuta de nuestra ciudad con un consejo metropolitano de 21 concejales que fueron electos, yo sé, por la ciudadanía, pero que la mayor parte de la ciudadanía no los eligió para que sean alcaldes. Pero viendo la coyuntura, creo que es el único camino que tenemos y animarles a todos ustedes, a Diego, que le conozco por muchos años, a ti, Wilmer, también, y a Pedro, que me parece también un perfil bastante interesante, a que no dejemos de lado. No. Gracias. Bien, usted mencionaba a Diego y precisamente era la persona que quería dirigir la palabra o permitirle que nos exprese en este momento. Estamos en etapa de conclusiones en el programa, la hora se nos ha ido bastante rápido, pero Carla y Pedro hablaban de una situación de cambio generacional, si se quiere, de gente que se empodera a partir del conocimiento de las necesidades profundas de los barrios, de los territorios marginales, inclusive que mucha gente desconoce. Si no vaya y pregunten en el Batán si conocen las necesidades de Guamaní, por ejemplo, difícilmente lo sabrán. Ahora, el problema no es ese, el problema es cómo originar o cómo motivar este empoderamiento ciudadano y llegar a un cambio generacional de la gestión pública. Gracias, Wilmer. Desde la sociedad civil, sin duda alguna. Yo soy presidente del colectivo Somos la Capital. Estamos 50 dirigentes estudiantiles de 9 universidades de Quito dentro de este colectivo. Con varios dedos nos estamos preparando, con varios dedos salimos a territorio cada fin de semana. ¿Por qué? Porque no es únicamente el estudiar, sino también conocer las necesidades. Y veamos qué pasó la anterior semana en la última sesión de consejo, cuando el alcalde Jorge Yunda empezó a discutir con el vicealcalde Santiago Guarderas. El vicealcalde Yunda le dijo, tú fuiste electo por el sur, pero vives en el norte. Y empezaron a sacarse un montón de cosas, de enredos, para demostrarnos que los concejales que quizás viven en el norte se lanzan por el sur. Los que viven en parroquias rurales se lanzan por el norte. Entonces, ¿cómo un concejal que vive en Cumbayá o en Tumbaco, por ejemplo, puede conocer, y se lanza por el norte, puede conocer las necesidades de lo que pasa, por ejemplo, en la Jaime Roldós, o lo que pasa en la Pizulí, en donde ni siquiera tenemos barrios regularizados, y como no tenemos barrios regularizados, no tenemos obras básicas como alcantarillado o luz eléctrica. Es así, mi querido Wilmer, y gracias a Carla por la invitación. De igual manera, les invito a todos a que sigamos fortaleciéndonos desde las colectividades, ya sea desde cada comunidad, ya sea desde cada barrio, desde cada parroquia. Con los muchachos que yo he formado equipo, estamos recorriendo cada fin de semana la ruralidad. Nos hemos ido a la Ruta Escondida, nos hemos ido a Langasí, nos hemos ido a Conocoto, Calderón, y allí nosotros podemos poner en práctica lo que estamos estudiando, ya sea sociología, ciencias políticas, derecho, administración, economía. Ahí conocemos las realidades de las familias quiteñas y de los quiteños que no tienen acceso a la educación, que no tienen un trabajo propio. Entonces tenemos que ir de la mano. Yo no puedo hacer política únicamente diciendo, sí, soy PhD, soy doctor, soy magíster, soy sociólogo, soy abogado, sino que uno tiene que decir, a ver, aparte de lo que soy, tengo que conocer territorio. Y eso es una gestión que hemos venido desenvolviendo con las universidades de Quito, que es la respuesta que yo te quiero dar, Wilmer, y es la única respuesta que tenemos. Porque si en 2023 vemos a una persona que por más títulos que tenga, no ha recorrido lo que pasa en los barrios periféricos de Quito, volveremos a tener un Mauricio Rodas, un Augusto Barrera o un Jorge Yunda. Y de igual manera, si tenemos una persona
que únicamente se ha dedicado a hacer política o a hacer politiquería, pero no se ha formado desde la academia y desde la intelectualidad, tendremos lamentablemente una autoridad sin legitimidad administrativa y volveremos a caer en lo que nos está pasando en esta administración, estimado Wilmer. Roger, usted también es un joven representante de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en donde también hay otro joven que de hecho fue hasta galardonado por el gobierno actual. Me refiero al colega Marcelo Spinelli. La pregunta es, ¿qué hay que hacer entonces para que jóvenes como ustedes puedan generar participación política? Yo creo que hay que hablar en lenguaje ciudadano, Wilmer. Comprender muchas veces cómo funciona el consejo municipal resulta complejo para jóvenes de los 20 a 30 años, ¿no? Incluso para quienes ya estudian ciencias políticas o sociología, entender qué es la fiscalización resulta pues casi inconcebible. Y los instrumentos jurídicos, los instrumentos de participación ciudadana están ahí. Lo que hace falta es, desde la propia administración municipal y desde la sociedad civil, comunicar acerca de la existencia de estos mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, el acceso a la silla vacía. Muy pocos ciudadanos conocen de este mecanismo y lo usan, pero está ahí y existe. Nosotros, pues, estamos trabajando constantemente en la iniciativa de gobierno abierto y parlamento abierto, en donde se promueve este acercamiento con la ciudadanía a la labor que hace el Consejo Metropolitano, a los mecanismos de participación ciudadana. Y como te digo, Wilmer, en resumen, hay que comunicar, ciudadanizar el lenguaje para comprender e involucrar a más ciudadanos en este proceso. José Roballo, ¿qué se tiene que hacer de hoy en más? Y una vez que Quito logre superar la crisis sanitaria, que de hecho está en los picos más altos desde inicios del año 2021, y si hace comparación con las cifras del año pasado, inclusive supera las cifras del año pasado. La capacidad hospitalaria de Quito ha superado el 150%. Ya no hay cómo llegar a un hospital público, al menos en la ciudad de Quito. Pero ¿qué se tiene que hacer entonces para que a futuro, en el 2023, no vuelva a la alcaldía un contador de cachos que tiene varias frecuencias radiales? Más que hacer para que alguien llegue o no llegue, tenemos que hacer un correcto sistema de partidos, un correcto sistema de política. Usted mencionaba al inicio del programa este tema de la crisis de los partidos políticos en el Ecuador. Ahora sí le voy a invitar a que genere profundidad en esos conceptos. Sí, el problema de los partidos políticos en el Ecuador es que lamentablemente en los últimos años hemos pasado, ¿sí? Los partidos políticos han pasado de ideológicos a netamente electoreros, o como se les conoce estos catch-all, ¿sí? Que recogen todo, ¿sí? Recogen todos los componentes y actores políticos con el único fin electorero, ¿sí? Con el único fin electoral, y ahí es cuando empiezan los problemas. Al momento que no tenemos partidos ideológicos, sea de derecha o de izquierda o de centro, lamentablemente en el transcurso, esta representación, ya sea polarizada de izquierda o de derecha, pierde el ciudadano, ¿sí? Tú dirás, pero para muchos ciudadanos no conocemos lo de derecha, no conocen lo que es de izquierda, y el ciudadano lo que quiere es comer, trabajar, salud, educación y vivienda. A ver, al ciudadano se le ha otorgado esta capacidad de poder castigar o premiar ¿Me escuchas? Te escucho. Sí, ya. Se le ha otorgado esta capacidad de premiar, ¿sí? O castigar a su representante. Pero al momento que el representante ya no tiene una ideología, ya no tiene un partido político al cual rendir cuentas, empieza el problema del sistema de partidos. Entonces, hoy por hoy, lamentablemente, no existe un partido que sea la viva representación del poder popular, en Quito sobre todo. Y eso hablaba Diego, hablaba Roger, que hoy por hoy el compromiso, la idea sería que aquellos que están haciendo territorio a fines de semana desde las universidades hagan política para que no llegue un dueño de un medio radial o no llegue un Mauricio Rodas, etcétera. Pero lo que la ciudad necesita, como te decía, yo creo que es un proyecto de 30 a 50 años,
un proyecto anticorrupción. Se habla mucho de la anticorrupción, pero lo peor que puedes hacer en política es traer el tema de la corrupción y luego que tu proyecto mismo sea uno de los más corruptos. Es entonces que la ciudad necesita políticas de transparencia, políticas de género. Todo este tipo de políticas siembra en la ciudadanía concienciación, ¿sí? Y al momento que la ciudadanía se siente representada, pues tiene otro tipo de actitud entre el representante y el representado, cosa que lamentablemente hoy por hoy no pasa en nuestra ciudad. Es entonces que Quito Para necesita... finalizar, gracias José. Para finalizar, quiero darle la palabra a Pedro José. Pedro José, entonces, luego de haber hecho el análisis, luego de haber planteado algunas soluciones, salió a la mesa este tema de la crisis de partidos políticos, sobre todo en la ciudad capital, que en teoría debe ser el epicentro de la gestión política, de la gestión pública a nivel nacional. Y estamos siendo ejemplo de todo lo malo, sencillamente. ¿Qué hacer entonces en la cuestión organizativa? José dice que no resta o que no basta solamente con que los dirigentes universitarios que serán profesionales a futuro se involucren territorialmente, sino que también es importante educar a los líderes barriales. Sí. De hecho, José ha hecho, me ha quitado un poco las palabras de la boca respecto de lo que es necesario hacer. Este proceso nosotros, desde donde estoy yo, le llamamos formación política. Y de hecho, sí tiene un contenido de formación política y está provisto de visiones específicas de cómo se manejan los asuntos de interés público, de cómo se maneja la economía, de cuáles son las visiones de mediano y largo plazo para la sociedad. La manera de dar un paso consistente hacia una formación política, nosotros pensamos que está en aprovechar el ejercicio de territorio para darle formación política a la gente y hacer participativa la elaboración de los planes que deben pasar, desde nuestra perspectiva, primero por un proceso de elaboración en el territorio con sustento académico y entonces construir candidaturas para poder auspiciar esos planes. Digámoslo así, esto suena a que es complicado, a que es largo, porque de hecho es una tarea complicada, pero en donde está el obstáculo está el camino. La manera de asegurar que no te llega el cantante, que no te llega el alcalde que te pone las barreras o el que vive yendo todo norte, en realidad es hacer este proceso con conciencia, elaborar el plan al mismo tiempo que vas impartiendo la formación política. Y no es la formación del adoctrinamiento ideológico, es una ideología que se puede ir construyendo a partir de la necesidad del territorio, entendiendo qué es un plan de ordenamiento territorial, por qué se elabora, cómo se gestiona, cómo se ejecuta, cómo se relaciona el gobierno autónomo descentralizado con su propio presupuesto, cómo forma ese presupuesto, cómo lo asegura a partir de los impuestos, de las tasas o de las contribuciones que se pueden generar, cómo es la relación de ese gobierno autónomo descentralizado con el aparato público central, que de hecho en la estructura total del Estado ecuatoriano sigue siendo de mayor relevancia, cómo se lleva la alcaldía o el distrito metropolitano en este caso con el Ministerio de Finanzas, cómo se lleva con la Presidencia de la República, cómo se lleva con otros gobiernos autónomos descentralizados como el GAT provincial o con otros GATs como el de Guayaquil o con otros potenciales distritos metropolitanos o regiones que se conforman. Pero lo primero es en orden de increciendo, como dicen los músicos, comenzar por lo chiquito. Y eso es provocar la formación al momento de construir el plan para erigir candidaturas que realmente nos representen, pero sobre todo en los resultados que esperamos. Gente que esté comprometida porque hace el plan, no solamente recibe el discurso. Hoy, por ejemplo, Carla, para finalizar, hemos escuchado varios disparates de algunos concejales en el seno del Consejo Metropolitano de Quito. La pregunta sería, ¿es posible que desde Quito se genere una suerte de proyección nacional para buscar una reforma legal tendiente a profesionalizar los cargos de elección popular? El ejemplo es claro. Para ser dirigente universitario, para ser miembro del comité ejecutivo, miembro del gremio estudiantil como FEWE, o representante de alguna asociación de estudiantes, o miembro del cogobierno, a consejo directivo, a consejo universitario, de cualquier universidad pública del país, los requisitos son mucho más exigentes que para ser concejal o para ser asambleísta. Así es, lamentablemente tenemos un código de la democracia bastante clientelar, bastante obsoleto, se podría decir de cierta manera, en donde los partidos y movimientos políticos simplemente tienen que cumplir
con un porcentaje o si no te eliminan, y eso genera también que las elecciones se ponga a cualquier persona que tiene popularidad y gane, porque si no me quedo sin movimiento o sin partido político, y es ahí donde ocurren los errores, ¿no? Porque tienen que salvarse y no tienes más de 2 vidas o si no, chao, cuando un proceso político realmente viene desde las bases, un proceso político para que una persona esté formada dura muchos años. Eso no es de la noche a la mañana y es ahí lo que ha pasado. ¿Queremos perfiles políticos nuevos? Sí, pero formados, capacitados. Qué bien que sería que un movimiento, un partido político esté formando, o el mismo CNE o el Instituto de la Democracia esté formando a los líderes barriales para que pasen por un proceso bastante interesante de formación y obviamente luego puedan ocupar una curul dentro del Consejo Metropolitano, dentro de la Asamblea, de la Presidencia, de las alcaldías, de las juntas parroquiales. Y es ahí donde vemos la falta de preparación y obviamente ya cuando llegan a un puesto de elección popular vemos la carencia de conocimiento. Esto toma años, esto no es, como les digo, de la noche a la mañana o porque ya estudié en la universidad voy a ser la mejor alcaldesa o el mejor alcalde. No, esto es algo que se lo tiene que hacer con mucha responsabilidad y es ahí donde los partidos y movimientos políticos están fallando y se necesita bastante responsabilidad en sí y sobre todo que también tengamos un código de la democracia que pueda ser útil, ¿no? Porque lamentablemente te ponen reglas y condiciones que también los partidos tienen que cumplir y es ahí donde vemos cómo está nuestro país y sobre todo cómo Bien, está nuestro y para país. seguir hablando de este tema y para terminar, de responsabilidad, lo mencionaba la ex concejala Carla Ceballos. Mi querido Roger, ¿quiénes han sido los concejales más responsables con sus cargos en el actual Consejo Metropolitano? Bueno, Wilmer, el Consejo Metropolitano se ha caracterizado por tener concejales que asisten a las votaciones. Por ejemplo, es el caso del concejal, me parece que es el concejal Marco Collahuaso, quien ha estado presente en la mayor cantidad de votaciones. También hay varias iniciativas de proyectos de ordenanza que se han presentado. Existen aproximadamente 500 ya iniciativas. ¿Quién es el concejal que individualmente ha presentado mayores propuestas de ordenanza, por ejemplo? Ya, por acá tengo los datos, exactamente los concejales que han presentado más proyectos de ordenanza están por acá, solo déjame un segundo para darte. Recordando a la ciudadanía que en el Consejo Metropolitano usted como concejal puede proponer ordenanza de forma individual o en bloque o en conjunto o compartido, como le quiera llamar, uniéndose con otros concejales, ¿no? Y recordar que el que más presenta proyectos de ordenanza no necesariamente terminan siendo aprobados. Exactamente. Por ejemplo, les cuento que en el Consejo de Quito se han aprobado 111 ordenanzas, de las cuales 24 corresponden a esta administración y las 87 restantes corresponden a la administración de Rodas, ¿no? 2014-2019. Asimismo, es importante destacar, más allá de los nombres, digamos, que los concejales que más han presentado proyectos de ordenanza, por ejemplo, tenemos al concejal, por acá lo tengo. Qué pena, justo se me perdió. Tengo acá el dato exacto de las ordenanzas también que se presentan en número de artículos, ¿no? Es importante destacar que hay una gran cantidad de ordenanzas que son cortas, es decir, están reformando 1 o 2 artículos, un 58.62% de las 116 ordenanzas que se han presentado, ordenanzas de 11 a 30 artículos en un 31%, y ordenanzas que son más integrales, que tienen más de 80 artículos con un 2%, ¿no? Y de ahí los miembros del Consejo que han presentado una mayor cantidad de ordenanzas de forma individual, pues efectivamente Jorge Yunda ha presentado 39 proyectos de ordenanza, Soledad Benítez 16, Soledad Benítez desde Fuerza Compromiso Social, Santiago Guarderas 11 ordenanzas, René Bedot 6, André Hidalgo 6, por ejemplo, ¿no? Y en conjunto son de los concejales que más propuestas han presentado.
Exactamente, no necesariamente estas se han aprobado, como decía, existe un número bajo de ordenanzas aprobadas de este periodo y más bien este consejo se ha dedicado a aprobar ordenanzas que estaban pendientes del periodo de Mauricio Rodas, ¿no? Y de ahí hay ordenanzas o proyectos de ordenanza que se han presentado en conjunto, por ejemplo, la Comisión de Uso de Suelo, integrada por René Bedón, Eduardo del Pozo, Juan Carlos Fiallos, Mario Granda y Fernando Morales, han presentado 7 proyectos importantes también. El bloque político, y eso es importante destacarlo porque hay una cierta organización a nivel de partido político. El bloque de Fuerza Compromiso Social ha presentado 2 proyectos de ordenanza, la Comisión de Ambiente 2 y la Comisión de Participación Ciudadana 1 también, ¿no? Y finalmente, para contarles nada más que en materia de fiscalización, las solicitudes de información también forman, o los pedidos de información que hacen los concejales a las autoridades municipales forman parte de este rol de fiscalización en el consejo, ¿no? Ahí la concejala Analía Ledesma ha presentado 288 pedidos de información, es la que más ha presentado. Andrea Hidalgo de la Izquierda Democrática 279, Fernando Abad 115, Fernando Morales 61. A las instituciones que más ha solicitado información, por ejemplo, tenemos a las administraciones zonales con 212 solicitudes, la empresa pública metropolitana de movilidad 106, a la empresa pública de agua potable 71, a la agencia metropolitana de tránsito 51 y a la Secretaría de Movilidad 50, ¿no? Es importante también destacar el trabajo del Consejo en materia de fiscalización. Bien, José Roballo, hablamos brevemente con Carla y para finalizar el hecho que si eso no es pertinente que Quito se vuelva en el motor para que se haga una propuesta de reforma legal en el sentido de que para ser candidato a concejal o asambleísta se tenga por lo menos un requisito mínimo, así como sucede para los cargos de elección popular en las universidades. Es que ahí ya iríamos a otro tema, ¿no? Iríamos al tema ya, podría decirse, de la tecnocracia, ¿no? O sea, de que solo los técnicos son los aptos para hacer una representación correcta o administrativa de una ciudad, pero hablemos pues en base a la experiencia, praxis, de la praxis dirigencial, ¿no? Tú sabes, algunos sabemos que no todos los compañeros que fueron muy buenos dirigentes estudiantiles, no todo buen estudiante es buen político, eso ya, no cabe la menor duda. Sí. Entonces, ¿cómo le podemos cortar? Tuvimos a un presidente que fue graduado con honores en Harvard y vea lo que dejó haciendo en el 99, por ejemplo. Ya, totalmente. Entonces, ¿cómo cortamos esa capacidad o esa posibilidad a un dirigente así? O a un dirigente barrial, un buen dirigente barrial que conocerá más la praxis. Es decir, usted priorizaría en todo caso la capacitación de ese dirigente. No volver profesional al candidato, sino volver preparado al dirigente. Totalmente. Diego, y para, una cosa más, para cerrar. Solo una cosa, Wilmer. Dime. Aquellos que estamos en el medio creo que es responsable empezar a empoderar el término política, la buena y sana política. Porque claro, la gente dice, estoy cansada de la política. No, de la política no es mala. La politiquería es mala. Entonces yo creo que por sanidad y por responsabilidad, empecemos a darle el nombre que se merece a la política y a la ciencia política y desechemos a la politiquería. Diego, para concluir, ¿qué nos espera entonces en Quito, entendiendo que no va a haber revocatoria? El alcalde Yunda no va a renunciar y la ciudadanía, por el miedo, parece todavía salir a las calles, no va a generar presión social. Una decepción gigantesca y una falta de credibilidad hacia la política y el Consejo Metropolitano. Sin duda alguna, quien sea candidato a la alcaldía y quienes sean candidatos a las concejalías en el 2023 van a carecer de credibilidad, y eso ya pasó en el 2019. ¿Va a estar Diego Gortaiz en la papeleta en el 2023? Me encantaría, Wilmer, me encantaría, y claro que sí, para eso me estoy formando, para eso estoy trabajando en territorio. Y qué bueno que sea sincero, porque mucha gente hace gestión social y desconoce su aspiración política, que me parece que no es mala. Bien, vamos a cerrar esta participación, este diálogo. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, quiero concederles a cada uno de ustedes también el tiempo prudencial para que se despida de la audiencia que nos ha seguido por las redes sociales, y en especial un agradecimiento a Carla, que le he visto por allí batallar con el rol también de ser madre,
Y eso es muy importante, eso es muy plausible, mi querida Carla, porque eso efectivamente habla de lo que le hace falta a la sociedad ecuatoriana. Que más madres quieran participar en política, que más padres quieran participar en política, que dejemos ya de creer que solo los mismos de siempre son los que pueden llegar. Ahora sí, quiero darle la oportunidad para que Pedro José Freile se despida de la audiencia de Liderazgo 2.0. Bueno, yo quiero agradecerles por este espacio, Wilmer, a todos, realmente un extraordinario grupo. Tengo que decirles que me voy aprendiendo un par de lecciones y me quedo con mucho en la cabeza respecto a la necesidad de hacer las candidaturas a partir de los dirigentes y de ayudar a formar mejores dirigentes. Creo que este es parte del trabajo que vamos a hacer nosotros también como organización política y ayudar a que Quito en las próximas elecciones tenga un alcalde que valga la pena. No sé si a 2 años o por primera vez. ¿Estará Pedro José en la papeleta del 2023? Lo mismo que le pregunté a Diego. No, realmente voy a ayudar a que esté el nuevo alcalde de Quito ahí, sí, que provenga en lo que sea posible de la dirigencia, de una dirigencia bien formada y con planes que realmente sean útiles para la ciudad. Pero creo que mi trabajo que me corresponde hacer es conseguir eso, que llegue un buen alcalde. Yo no estoy preparado en este momento para eso, pero sí me comprometo a ayudar a trabajar en el plan que necesita la ciudad. Gracias, Pedro José. Carla, te dejo con las palabras finales a la audiencia de Liderazgo 2.0. Gracias, Wilmer. Sí, mil disculpas. Es hora de dedicarle también a mi hijo. Tenemos que ser multifacéticas. Así Entonces, es. no toca más. Muchísimas gracias, agradecerles a ustedes. Creo que Quito siempre se ha caracterizado por hacer que se respete al Ecuador en temas de política, de gobernabilidad. Y es ahí donde yo insisto que la ciudadanía debe comenzar a activarse mucho más. Yo sé que estamos viviendo por una crisis bastante compleja por el virus, pero no debemos dejar de hacer un activismo social fuerte que la ciudad ahorita necesita de los ciudadanos sobre todo, y comenzar a seguir formando, conociendo nuestra ciudad y sobre todo que los mejores perfiles puedan estar representando no solo a la ciudad, sino que al país entero. Gracias, Carla Ceballos. Me despido también de Diego Gortaire. Lo dejo con sus palabras y mensaje final. Gracias, Wilmer, por la invitación. Gracias a todos los panelistas que han estado aquí. Y les invito a que seamos sinceros y que seamos directos si queremos entrar en política. Uno no puede decir, si es que el pueblo lo quiere, yo seré político. Uno tiene que tener una decisión fundamental y propia y decir, yo quiero ser político y me quiero ganar los votos de la ciudadanía. Pero hay que fortalecernos con años, hay que fortalecernos con anticipación. Yo no puedo llegar 3 o 4 meses antes a ser candidato, hay que hacer procesos, como bien lo mencionaban, de 5, 6, 7 años para ser una gran autoridad. Agradecerles una vez más por la oportunidad y nos veremos en una próxima. Muchas gracias, Wilmer. Le dejo con el mensaje, con las palabras finales a José Roballo para que se despida de la audiencia de Liderazgo 2.0. Bueno, pues agradeciéndote, Wilmer, y a los panelistas. Igual, qué gusto poder siempre conocer un poquito más, ¿no? Pues nada, decirle a la ciudadanía que no se preocupen, que habemos jóvenes, habemos mujeres luchadoras, habemos dirigentes secundarios, barriales, que estamos ahí, que nos hemos preparado y que seguimos. Hoy por hoy, el momento nos pide estar del otro lado, formando en los barrios, apoyando con lo que más se pueda a la ciudadanía. El día de mañana, pues, estaremos en otro lado, eso sí, con el compromiso de servir. Y la política nos va a llevar a un mejor lugar. La politiquería hay que desecharla. Muchas gracias. Gracias, José Roballo. Y me despido finalmente de Roger Celi, quien también nos ha acompañado esta noche. Lo dejo para su despedida, para las palabras finales, acá en Liderazgo 2.0 por Locura RTV. Gracias, Roger. A ti, Wilmer, y a los compañeros copanelistas, nada más ratificar el compromiso de sociedad civil de seguir trabajando por la transparencia, la participación ciudadana, promoviendo rendiciones de cuentas efectivas y, por supuesto, promoviendo la integridad de nuestras autoridades públicas a nivel nacional y local.